Bueno, os voy a contar cómo fue la idea de hacer el reportaje sobre las minas romanas que aparecen en el documental de Metalo y Asonis. La asociación nuestra, Félix Watercartea, iniciamos junto a Arqueolán en el año 2000 la investigación sobre la minería antigua centrada en el macizo de Ayaco Arria. Empezamos por Arditurri, allí encontramos varias decenas de galerías romanas y nos trasladamos posteriormente a la zona de Ayaco Arria e Irún. Exploramos una de las cavidades que tiene Irún, que tiene un complejo de 6 niveles totalmente romanos y una longitud de más de 1000 metros de desarrollo, un complejo muy completo de tipología romana, en minas. En el transcurso de la exploración y topografía, porque a la vez hicimos los planos de ese complejo romano, nos dimos cuenta de las posibilidades que tenía de divulgación de una parte importante del patrimonio arqueológico del municipio de Irún, en concreto todo lo que se refiere a minería antigua. Y esa fue la idea inicial. En el transcurso de esa misma exploración y siguientes incursiones, en Arditurri, pues también encontramos lo que posteriormente fue también un importante descubrimiento, que es la galería del socavón romano, pero apenas no la incluimos en este reportaje en la medida de que estaba en exploración y que prácticamente teníamos ya hecho el documental entero, es decir, que ya solamente con la edición de ese documental se nos quedó un poco desfasado. Posteriormente hemos continuado, durante todos estos años, hemos continuado la investigación minera, tanto en Ayaco Arria como en otros sectores mineros de Guipúzcoa, y esto nos ha hecho que tengamos muchísimo más conocimientos sobre minería antigua y minería prehistórica incluso, y del patrimonio minero en general, porque también hay un patrimonio minero importante del siglo XIX y del siglo XX, incluso medieval. Este reportaje, lógicamente, se queda un poco cortito y ya estamos en un nuevo proceso para realizar una actualización de este mismo que, si hay suerte y no nos tenemos grandes inconvenientes, saldrá en el próximo año. La ciudad de Irún, la antigua Oyaso, se encuentra situada en las estribaciones occidentales de la cadena pirenaica junto al mar Cantábrico. En sus proximidades emerge el macizo granítico de Ayaco Arria, que en época romana desarrolló una intensa actividad minera. La presencia de los granitos de la montaña, junto a una minería indígena, pudieron alertar a los prospectores romanos sobre la existencia de filones metalíferos que, a pesar de la intensa vegetación, no pasaron desapercibidos. De esta manera, nacerá una actividad económica que se mantendrá de forma ininterrumpida a lo largo de 2000 años, hasta el abandono de las minas de Arditurri en 1986. Los mineros de época antigua
excavaron decenas de kilómetros de galerías, removiendo miles de metros cúbicos de rocas y minerales a lo largo del perímetro del macizo. Se han encontrado importantes galerías de aquel periodo en los actuales municipios de Irún y Oyarzún. Concluido el periodo romano, la minería entró en declive y sus restos en un olvido que duraría 1500 años. En época medieval, la minería se redujo al aprovechamiento de los óxidos de hierro para la importante industria de las ferrerías, sin mostrar interés por la plata explotada por los antiguos. En 1803, un técnico de minas alemán, Guillermo Talaker, acudió a Arditurri para realizar un informe de las posibilidades mineras de Ayacoarría. Se adentró en sus galerías de minas y quedó impresionado por las labores romanas. Si se considera la dureza de la roca y la inmensidad de los trabajos que he observado en esta mina, auguro por un cálculo aproximado que 600 hombres, trabajando diariamente durante un espacio de 200 años, no hubieran podido hacer todas estas excavaciones. La minería moderna comienza en Ayacoarría a finales del siglo XVIII. A partir de este momento, la actividad fue en aumento. En los casi 200 años posteriores se suceden varias etapas caracterizadas tanto por el objeto de beneficio como por las infraestructuras. Inicialmente, los protagonistas de la explotación fueron el plomo y la plata. Posteriormente, se extrajeron la blenda y el hierro, y en su época final, también el espato de flúor. El paisaje actual y la mayoría de las infraestructuras observadas en Ayacoarría son consecuencia de esta última fase extractiva, en las que se alternó la minería subterránea con canteras de explotación a cielo abierto. Con el nuevo siglo, nace Félix Ugarte Elkartea. Esta sociedad, en colaboración con Arkeolan, inicia una prospección sistemática por Ayacoarría en búsqueda de testimonios de minería antigua. Se peinan áreas que se consideran de interés, abriéndose paso entre la espesa maleza que recubre los antiguos cotos mineros. Los frutos no se hacen esperar. 42 explotaciones mineras antiguas y más de 2.500 metros de galerías multiplican por 10 lo hasta entonces conocido. Se descubren galerías de gran vistosidad e interés, hallando en algunas de ellas restos de materiales empleados para realizar tales labores. La investigación arqueológica es apasionante, pero necesitamos conocer el medio geológico donde se desarrolló la minería para comprender mejor sus trabajos. Geológicamente nos encontramos en el macizo paleozoico de Cinco Villas, el cual está situado en el extremo más occidental de la cadena pirenaica. Los dos materiales principales que nos podemos encontrar aquí son la sucesión esquistosa de Cinco Villas y el stock granítico de Peñas de Aya. Para ver un poco las características de estos dos tipos de materiales nos hemos trasladado hasta el barranco de Aistondo. Entonces aquí podemos apreciar por un lado la zona de abajo, lo que es el material granítico, y arriba tenemos la sucesión esquistosa paleozoica. Y el contacto entre los dos materiales lo vemos en una línea que viene más o menos así como se puede apreciar por la diferencia de contraste entre los dos colores. Viendo el afloramiento podemos fácilmente comprender cómo desde abajo se ha ido intruyendo y ascendiendo la masa ígnea y bueno, que fue enfriándose y cristalizando los minerales formadores de la roca. En el macizo de Peñas de Aya, los materiales plutónicos que podemos encontrar van desde gabros y cuarzo gabros localizados en la zona interna del Plutón, y en la zona más externa tenemos pues granitos y leucogranitos, que es donde nos encontramos ahora mismo. La formación esquistosa de Cinco Villas representa una sedimentación detrítica que tuvo lugar durante el Carbonífero, es decir, hace unos 300 millones de años. Los materiales que se sedimentaron fueron fundamentalmente arcillas, arenas y conglomerados. El mayor porcentaje del producto sedimentado fueron arcillas.
Esporádicamente se localizan intercalaciones de diabasas intruidas en la formación esquistosa. Son rocas subvolcánicas básicas que, debido a su naturaleza, han podido ser utilizadas en el pasado como guías en la prospección minera. El coto minero más importante del macizo de 5 villas es el de Arditurri, en Oyarzun. Se trata de un yacimiento de plomo, zinc, flúor, bario, hierro y cobre. De la galena se obtiene el plomo, y de su variedad argentífera los romanos beneficiaron en el pasado la plata. El zinc procede de la esfalerita o blenda, el flúor de la fluorita y el bario de la barita. El hierro, por su parte, puede obtenerse a partir de varios minerales como la siderita, goetita, magnetita y pirita, mientras el cobre procede de la calcopirita. Tradicionalmente, estas mineralizaciones han sido consideradas de origen filoniano, como resultado de la precipitación de fluidos hidrotermales liberados por el Plutón durante su intrusión. Sin embargo, diversas características sugieren una génesis preintrusiva, probablemente de tipo SEDEX, es decir, sedimentario exhalativa. Algunos de los datos que confirman el carácter singenético de las mineralizaciones pueden presentarse como texturas bandeadas o laminadas, texturas masivas, venas y filones subordinados a la estratificación y cuerpos mineralizados plegados y fracturados conjuntamente con la serie sedimentaria. El mecanismo de formación de las mineralizaciones tipo SEDEX está originado durante el Carbonífero, en lo cual la paleogeografía consiste en una cuenca marina de profundidad variable donde se está produciendo una sedimentación detrítica de arcillas y arenas. Al mismo tiempo, se produce la intrusión del Plutón en un nivel todavía profundo. La situación tectónica y la intrusión favorecen la fracturación de zócalo de la cuenca sedimentaria. Emanaciones de fluidos hidrotermales liberados por el Plutón ascienden aprovechando las fracturas generadas, de modo que quedan intercaladas con los sedimentos que están depositando. La posterior evolución tectónica configura la actual morfología de macizo. Finalizada la actividad minera, el agua infiltrada se carga de sales en los diferentes metales que componen el yacimiento, depositándose más tarde en las oquedades creadas por el hombre. Este proceso se produce en este medio artificial con mayor celeridad y variedad de colores y formas que en el medio natural. Los carbonatos de plomo aportan las tonalidades amarillas, el hierro las rojizas, el magnesio negras, verdes y azules el cobre y curiosas tonalidades rosas el manganeso. Conocemos la historia de la minería de Ayacoarría y sus particularidades geológicas. Este es el momento de adentrarnos en nuestro objetivo, la minería antigua. Para observar la complejidad de la minería romana, nos trasladamos en el Valle de Belvio, donde se desarrolla un importante complejo minero de época romana. Se tenía constancia como labor romana desde el año 1986, e incluso Arqueolán realizó prospecciones arqueológicas hallando restos de cerámica romana. Pero su laberinto interno seguía sin ser explorado. El año 2003 hallamos lo que sería el acceso al primero de sus 6 niveles. Las galerías que aparecen son una factura clásica en este tipo de labores, perfectamente talladas y con los inconfundibles huecos para la iluminación. Al contrario de lo hallado hasta ahora, las galerías son laberínticas, se entrecruzan unas con otras, persiguiendo la riqueza del filón de galena argentífera, excavando grandes salas allí donde su espesor es mayor. ¿Serán labores modernas? El examen de sus paredes nos indica el cuidadoso trabajo romano. Algunos lugares nos recuerdan las viejas descripciones de Guillermo Talaker. La sala era de una extensión tan grande que se parecía a una iglesia catedral. Y tal número de galerías, cruceros, contraminas y pozos afluían a ella, que en medio de este laberinto de comunicaciones no sabíamos por dónde dirigirnos. La mina se adentra en la tierra de forma helicoidal, desde cuyo eje parten nuevas galerías realizando un barrido del filón de mineral.
La explotación fue tan intensa que la superposición de galerías provocaron el desplome de algunas bóvedas e incluso que un hundimiento abra una sima al exterior, por la cual también podemos acceder. Los niveles intermedios son laberínticos y complejos, con grietas y desplomes que dificultan su exploración. Una de las galerías es tan estrecha que apenas podemos penetrar por ella. Las duras labores mineras debieron ser en estos lugares especialmente penosas. Llegamos a un nivel conocido en anteriores prospecciones. Por él, accedemos al exterior por la galería que debió servirles de drenaje. Es el Cuniculus Romano. Un nuevo pozo, esta vez perfectamente tallado, nos lleva a niveles inferiores. Su profundidad es de 16 metros y nos obliga a emplear técnicas de descenso. Al pie del pozo alcanzamos un nivel moderno. También a escasos metros desciende uno nuevo de traza antigua. Examinamos los tramos modernos y observamos que han sido excavados sobre galerías romanas. Al contrario de otros lugares, esta vez las labores modernas han excavado y ensanchado la parte baja de la galería, permaneciendo prácticamente intacta la sección romana. La galería es especialmente vistosa. El nuevo pozo, esta vez de 15 metros de profundidad, nos lleva al sexto nivel. Las galerías romanas se encuentran semi-inundadas. La minuciosidad de su talla, unido al agua, las hace particularmente bellas, aunque la exploración es ya muy dificultosa. Estamos 15 metros por debajo del río y los niveles inferiores se encuentran ya totalmente anegados. A 75 metros de profundidad respecto de la entrada superior, el nivel freático impide continuar con la exploración. Un recorrido virtual de estos tres últimos niveles nos ayudará a comprender mejor la complejidad de las labores antiguas, que, como se adivina, estaban perfectamente planificadas y conforme a una técnica minera muy desarrollada. Los pozos que hemos descendido presentan huecos y entalladuras en sus paredes de diversas proporciones. Su disposición en plataformas y planos inclinados nos lleva a hacernos muchas preguntas. ¿Corresponden estas huellas a maquinaria de achique de agua hacia la galería de drenaje?
Esta pregunta se añade a otras muchas que nos ha dejado la mina a lo largo de sus 975 metros. Las investigaciones en curso intentarán darle respuesta. Parece lógico pensar que los romanos conocieran la existencia de yacimientos mineros de importancia a través de los indígenas. Pero tampoco se puede olvidar que para cuando llegaron al Golfo de Vizcaya habían adquirido conocimientos de pueblos a los que habían conquistado, caso de los griegos, y estos eran unos auténticos especialistas en el arte de la minería. Por lo que en sus exploraciones se valdrían también de otras referencias de importancia. La vegetación, por ejemplo, es un buen indicador de la existencia de yacimientos y además muchos filones serían visibles en superficie. En Ayacoarría trabajaron los minerales de plomo argentífero, plomo con contenidos en plata. Las galerías se abrían mediante la torrefacción, que consiste en quemar madera para con el calor resquebrajar la roca. Luego se remataban los trabajos con picos. Usaban para iluminarse candiles de aceite y posteriormente el mineral extraído se trataba hasta obtenerse los lingotes de plomo por un lado y los de plata por otro. Los asentamientos de población y áreas de fundición se situarían cerca de las labores de extracción, pero todavía no se han descubierto sus testimonios. Las minas romanas se administraban desde las oficinas imperiales. Se entregaban en concesión a cambio del pago de un canon de explotación que suponía la mitad de lo producido. Los arrendatarios se encargaban de los trabajos mineros, bien directamente o bien a través de mano de obra asalariada o esclava. La actividad estaba reglamentada y las labores de supervisión correspondían a los delegados imperiales, que también se encargaban de mantener las infraestructuras de interés general y de los abastecimientos a la población minera. En Arditurri, que es el foco emblemático de la minería romana en Ayacoarría, se ha localizado recientemente una galería de drenaje a la que los mineros romanos, los especialistas romanos, llamaban cuniculus y que en minería moderna se conoce como el socavón. Viene a ser un canal abierto en los niveles más bajos de la explotación que recoge las filtraciones y las desagua al exterior. Este tipo de trabajos indican la existencia de una planificación compleja a cargo de autoridades reconocidas. O sea, que podemos pensar en la minería de Ayacoarría con una sede para todos los aspectos burocráticos y administrativos en Oyaso, o sea, en Irún. Las investigaciones de la UPV permiten saber que cuando el puerto está en su máxima actividad, en el siglo II, las partículas de plomo presentes en los sedimentos alcanzan cifras muy altas, de lo que se deduce que el puerto y la explotación minera en el estuario del Bidasoa son contemporáneas. Y ahí tenemos otro argumento más para establecer esa relación entre Oyaso y el distrito minero del que sería sede principal. Podríamos pensar que la minería de Ayacoarría tiene en el contexto peninsular un lugar protagonista. Y este protagonismo se deduce de la comparación con la importancia de otros distritos mineros de entidad que se trabajaron durante la época romana. Sería el caso de Cartagena, por ejemplo, o de Río Tinto, o de Linares, las minas de Cástulo, o incluso las de las Médulas. A este respecto habría que recordar que las descripciones primeras, las del siglo XVIII, ya apuntaban en este sentido y reconocían que de todo este contexto peninsular solamente las de las Médulas eran más importantes que las de Arditurri o de Ayacoarría. Y por esta vía podemos alcanzar la escala europea y decir que la minería de Ayacoarría tiene también protagonismo en el ámbito europeo, al fin y al cabo en el ámbito del Imperio Romano.